Y después vamos a ver diferentes grupos de taxones actuales y las características que van a observar en el trabajo práctico. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Bueno, vamos entonces a compartir la presentación. También tienen la bibliografía que siempre les presento, y lo único que ahora viendo sería la unidad 4, ¿no es cierto? La de licófitas y helechos. Me quedé con la unidad 3. Buen show, vamos arriba. Buen show, bro. 4, licófitas y helechos. Ustedes pueden revisar en la bibliografía disponible capítulo 17 del Raven, Biología Vegetal, capítulo 17, páginas 411 a 449 en la versión en inglés, y en la versión en portugués de la página 753 a la página 810. También este enfoque del Raven, ¿no es cierto?, biología vegetal, es un enfoque moderno donde se encuentran las licófitas y helechos, y vamos a utilizar los cladogramas, las que aparecen en esos capítulos, para analizar, ¿no es cierto?, las diferentes caracteres o sinapomorfías compartidas por los taxones que vamos a revisar hoy. También, si tienen Strasburger, Tratado de Botánica, pueden hacerlo. Eso está en español, va desde las páginas 717 a 750. La recomendación que les hago es que la sistemática de Strasburger no es la que nosotros tomamos. Entonces, seguramente esta tarde yo ya le voy a pedir, o ya Nike habrá puesto la filogenia que vamos a utilizar para las licófitas y helechos. Y allí ustedes van a ir desde los grandes grupos, desde órdenes, familias. Entonces, si tienen eso como referencia, la filogenia, van a poder buscar en el Tratado de Botánica Strasburger las familias y ver las características que eso no varía, ¿no es cierto?, de una bibliografía a la otra. Tenemos la flora argentina. La flora argentina, yo después, si nos dan los tiempos, vamos a ingresar a la página del Instituto de Botánica Darwinian y vamos a ver cómo ustedes pueden buscar, y lo mismo después Nike les va a recalcar de qué manera ustedes pueden acceder a la bibliografía, sobre todo en estos casos de licófitas y helechos, que les permiten, ¿no es cierto?, conocer la distribución de algunos taxones importantes en la República Argentina. También el considerado el padre de los helechos en la República Argentina es un profesor que falleció algunos años atrás, el doctor Elías de la Sota, quien sentó las bases, ¿no es cierto?, y generó grupos de investigación en este gran grupo de helechos y licófitas. También él publicó Flora de Jujuy, y es parte importante también de la flora argentina, ¿no?, como autor. Bueno, dicho esto,
vamos a comenzar con la clase de hoy. Tenemos que tener paciencia para... Bien. Lo primero que quiero decirles es que los helechos, que son utilizadas como plantas ornamentales, se hallan distribuidas, ¿no es cierto?, en diferentes ecosistemas. Muchos de ellos están sometidos a la depredación, ¿sí? Ustedes habrán oído que en nuestra provincia, a través del Ministerio de Ecología, se tiene prohibida la comercialización de los conocidos helechos chachíes, que en realidad son helechos arborescentes, los cuales son cortados y se utiliza los troncos. ¿Para qué se utilizan los troncos? Para construir portas donde se cultivan plantas epífitas. A pesar de las restricciones que se tienen respecto a la comercialización, esto sigue ocurriendo, ¿no? Y muchas veces uno en la ruta, en los lugares donde crecen estos helechos, que son justamente en terrenos saturados en agua, los humedales, se ve que se comercializa por gente que también necesita o está en una posición económica muy... están necesitados, digamos, y bueno, recurren a lo más rápido, que es justamente cortar esos helechos y venderlos. También, como existe demanda, también uno tiene que tomar conciencia y generar conciencia de que comprando se fomenta, ¿no es cierto?, esa depredación. Bueno, y esos problemas ambientales que muchas veces escuchamos que aquejan al mundo, como la contaminación, también no solo de la atmósfera, las aguas y suelos, o la deforestación, llevan a que poblaciones de taxones que a lo mejor no son muy numerosos o tienen un área restringida, se vean de alguna manera disminuidas esas poblaciones, y llevando muchas veces a la extinción de ciertas especies vulnerables. Bueno, esa pérdida de biodiversidad es grave en las regiones de selvas tropicales y en especial, lo sabemos, en continentes como el nuestro, el sudamericano, donde todavía existen grandes extensiones que están relativamente poco alteradas. Y bueno, nuestro país no escapa a esta situación, ¿no? Nosotros sabemos que la Argentina es el segundo país más grande en Sudamérica, que tiene una superficie de 2.778.853 kilómetros cuadrados, y según un relevamiento realizado por Zuluaga y otros en el año 1999, se estimó la diversidad de plantas vasculares en un número de 10.400 especies. De ese total de 10.400 especies, 359 especies son helechos y licófitas. Actualmente las denominamos helechos y licófitas. Antes se conocían como pteridófitos o pteridófitas, y se mencionaba que comprendía a los helechos y grupos afines. Bueno, hoy en día, con las revisiones, ¿no es cierto?, de las filogenias, que ya la vamos a ver, la propuesta es esta denominación de helechos y licófitas. Por eso muchas veces ustedes van a encontrar en la bibliografía división pteridófitas, ¿sí? Hoy van a encontrar, sí, en Raven y en otras publicaciones actuales, licófitas y helechos. Bueno, ¿dónde crecen estos taxones, ¿no?
Nosotros tenemos en esta imagen las regiones fitogeográficas propuestas por el doctor Cabrera, donde divide estas regiones teniendo en cuenta las características de clima, suelo, geológicas y la distribución, ¿no es cierto?, de la vegetación. Por eso se denominan regiones plantas geográficas acorde a el lugar, ¿no es cierto?, donde se encuentran geográficamente. Nuestra provincia y parte de la provincia de Corrientes se encuentran en la provincia fitogeográfica paranaense. Muchas de los helechos silicófitas presentes en esta provincia paranaense son compartidos por la provincia, ¿no es cierto?, de las Yungas, y en gran parte de lo que se conoce, si nosotros hablamos ecogeográficamente, tenemos las selvas del noreste, representadas aquí, y las selvas del noroeste. Pero también los helechos silicófitas se encuentran en regiones montañosas, en bosques montanos del noroeste, en los bosques andinos patagónicos que se encuentran aquí en color amarillo, hacia la parte más lluviosa, ¿no es cierto?, sobre las estribaciones de los Andes, y se encuentran justamente en esos bosques andinos patagónicos y también en la zona de serranías de la parte central de Argentina. Sabemos que tienen una amplia distribución, estamos hablando de regiones en las cuales se ubican preferentemente, pero si nosotros ingresamos, como lo vamos a hacer al final de la clase, a la página del Darwinium, donde está la base de datos y podemos encontrar varias familias de helechos, vamos a analizar el área de distribución que tienen algunos que van más allá, ¿no es cierto?, de las provincias que estuvimos marcando. Bueno, estas regiones fitogeográficas de Cabrera están caracterizadas en un libro que él ha publicado ha hecho las revisiones desde el año 54, consolida, ¿no es cierto?, la fitogeografía en el año 73, y luego hay una revisión y una publicación actualizada en el año 1991. Esto nosotros tenemos disponibles de manera digital. Si a ustedes les interesa en alguna región en particular, pueden consultar y allí van a encontrar las características generales referidas, ¿no es cierto?, a la parte de clima, suelos, precipitaciones y las comunidades vegetales que habitan esas regiones. Nosotros en la provincia de Misiones, en el año 1963, Martín Escrobeto, un ingeniero agrónomo que trabajó en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, realizó un trabajo particular de la fitogeografía de Misiones. Esa publicación llegó a una caracterización también de la selva, en particular la denominó de diferente modo como lo hizo Cabrera, y en fin, en algunas divisiones y propuestas estaban de acuerdo, en otras no compartían, pero bueno, Martín Escrobeto también da una descripción de la flora particular, ya sea de la selva, laurel, guatambú y palo rosa, de la flora de helechos en particular, en las selvas de serranías con araucaria, o las selvas las que aparecen aquí en color fucsia, que dice selvas en serranía, él denomina ahí selva de los helechos arborescentes.
Entonces, esos helechos arborescentes son muy abundantes en esa zona, en esta selva de serranías, lo que Cabrera y Martínez Crobeto no coinciden en el sentido de que Martínez Crobeto da como un área en particular donde, fitogeográfica, donde se encuentran los helechos arborescentes, mientras que Cabrera considera que el hombre ha ingresado, ¿no es cierto?, y devastado ciertas regiones donde crecían naturalmente los helechos arborescentes y que no estaría restringido a un área en particular. Recientemente, a partir del 2000 y en trabajos muy recientes, se han encontrado helechos arborescentes en la zona sur de Misiones y en Corrientes, en lo que sería el área de distribución de la provincia paranaense, ¿no? Entonces, esto coincide con la visión que tuvo Cabrera acerca de considerar de que no hay un lugar circunscripto donde se encuentran helechos arborescentes. También esto es en coincidencia con lo que recién les mencionaba. Bueno, los hábitats donde crecen las licófitas y helechos son particulares. Mencionábamos recién que están sujetos a la actividad humana. Por supuesto, esos ecosistemas naturales que son complejos son destruidos y reemplazados muchas veces por actividades agrícolas y por un lado se alteran esos hábitats en particular o también se produce la fragmentación de los hábitats y con ello se pierde una gran biodiversidad que no solamente abarca este grupo de vegetales, sino también a las otras especies que coexisten o buscan refugio en estos helechos. A veces uno en la lectura, por ejemplo, en los parques provinciales, en las áreas de reservas provinciales, como la del Moconá, vemos helechos arborescentes del género Alzofila, por ejemplo, sobre los cuales crecen otros helechos en particulares o solamente es allí donde se encuentra su hábitat particular, encuentran ciertas orquídeas. Entonces está asociado, ¿no es cierto?, como epífita, orquídeas y otros helechos. Bueno, esto que ha llevado, ¿no es cierto?, en la transformación del hábitat, ha producido, como recién les mencionaba, que las poblaciones sean diezmadas o a veces la extinción de varias especies o colocarlas en un estado, ¿no es cierto?, en peligro. Por estas razones siempre se hace necesario conocer, identificar las especies, ver cómo están no solamente las especies en sí, si se hallan presentes, sino también cómo están el hábitat o los hábitats donde ellas se reproducen y crecen. Entonces, siempre es bueno no solamente hacer un inventario de las especies y conocer el número, sino también determinar ecológicamente cómo se encuentran sus hábitats. Bueno, estas plantas conocidas como licófitas y helechos, que son plantas vasculares sin semillas, constituyen excelentes bioindicadores de los cambios en los ecosistemas debido a su particular ciclo de vida. Ya lo vamos a ver, que necesitan, ¿no es cierto?, para llevar a cabo la reproducción sexual, un medio que sea húmedo, porque las células masculinas tienen flagelos y necesitan desplazarse hasta llegar a la ovocélula y fecundarla. Bueno, los helechos y licófitas son las plantas vasculares más antiguas. Podemos remontar, ¿no es cierto?, su origen a 425 millones de años atrás.
en el silúrico, en el periodo silúrico, en la era paleozoica. Es decir, que si nosotros tenemos en cuenta que los dinosaurios aparecen en el Mesozoico, o se desarrollan, ¿no es cierto?, estos lechos silicófitas ya se encontraban en el planeta. Bueno, si queremos ubicarnos, aquí tenemos la era paleozoica, ¿sí? Silúrico, devónico, aparecen las primeras plantas vasculares. Aquí marcamos, ¿no es cierto?, que estas primeras plantas vasculares, muchas de ellas son parientes de las licófitas, también llamadas monilófitas, que ya vamos a ver por qué algunos autores las llaman así, que son las licófitas y helechos antiguamente consideradas pteridófitas. Fíjense cuán importantes son en el carbonífero y en el térmico, porque acá tenemos el número de especies, y acá tenemos las eras y los periodos, cuán importantes fueron entre el carbonífero y el térmico, que sería el final, ¿no es cierto?, de la era paleozoica, y también fueron importantes en el Triásico, que sería el comienzo de la era mesozoica, y hoy en día se mantienen, pero con un número menor de taxones. Bueno, y esa conquista de las primeras plantas terrestres a la tierra firme, ¿sí?, se vio acompañada, ¿no es cierto?, de una adaptación desde el punto de vista estructural, la necesidad de contar, ¿no es cierto?, con un sistema vascular que pudiesen, ¿no es cierto?, regular y esa economía hídrica. ¿Se acuerdan que teníamos dentro de los homiohidros a las plantas traqueófitas? Entonces, siempre que relacionamos las plantas vasculares, pensamos en el desarrollo de un tejido vascular importante, que en principio estuvo, digamos, con esa doble función de transporte y sostén, constituida por un elemento celular en particular, que son las traqueidas, y por supuesto el desarrollo de los órganos que ustedes ya han visto en las unidades anteriores, en particular raíz, tallo y hojas. Entonces muchas veces la van a encontrar como traqueófita. Y bueno, esa línea de evolución muy distintiva en el registro fósil se va a remontar, ¿no es cierto?, hasta el silúrico, y posiblemente se descubran nuevos fósiles que hagan que esta datación posiblemente sea más atrás en el tiempo. Las plantas vasculares constituyeron y constituyen el aporte principal de alimento y cobijo para los organismos terrestres. Los tejidos vasculares, nosotros hablamos en principio del xilema y floema primario, que lo que hemos visto en el transcurso de cuando analizamos la unidad 2, el eje caulinar, se estudia en particular el desarrollo de estos tejidos vasculares que son definidos, ¿no es cierto?, como estela, y en particular la estructura primaria. Y hemos visto protostelas, actinostelas, plectostelas, polistelas, sifonostelas, euestelas, atactostelas. Si recuerdan, pueden repasar en la página 176 del Strasburger, y ahí se encuentra en el cuadro 4.3 estos tipos de estelas. Bien, varios rasgos van a persistir en las plantas terrestres primitivas y persisten en las plantas vasculares modernas: un sistema vascular lignificado, con traqueidas puntuadas, un tejido importante, la epidermis, con cutícula y estomas,
un indicio, ¿no es cierto?, al comienzo de ramas que eran determinadas y especializadas en portar los esporangios. Y los esporangios, perdón, alguien mandó un mensaje, pero no lo pude leer. ¿Se escucha bien? ¿Se interrumpe? ¿Pueden hablar? Profe, dicen Bueno. en el chat si puede correr el cuadrito que está tapando las letras del título. Bueno, a ver si lo puedo hacer. A ver. Esperen un momentito. A ver ahí. Esperen. No sé cómo se corre esto. Ahora me quedó esto en... Esperen un momentito, chicos. Ya voy a encontrarlo. Justo cuando toco ahí y toqué algo que no debía tocar. Ahí está. Bueno, entonces estábamos en que existen varios rasgos que se originan en las plantas terrestres primitivas que persisten en las plantas vasculares modernas. Uno es el sistema vascular por el cual nosotros siempre hablamos de traqueófitas, ¿no? En un comienzo, el sistema vascular está muy representado por traqueidas, las cuales van a estar particularmente en un grupo que vamos a ver que son las gimnospermas. Y, por supuesto, aparecen otros elementos celulares, como son los vasos, las fibras y el parénquima, ¿no? Si recuerdan, a partir de los tejidos. Bien, también importante en estas plantas terrestres primitivas fue el desarrollo de una epidermis con cutina, ¿sí?, que constituía una capa uniforme denominada cutícula, y también para establecer el intercambio gaseoso y la transpiración, los estomas. Por supuesto que todas estas características vegetativas estuvieron acompañadas por la adquisición de estructuras reproductivas, y en este grupo de plantas en particular, la aparición de esporangios. En un principio, esporangios terminales, y después vamos a ver cómo se transforman esos esporangios en estructuras más especializadas. Está bastante lenta hoy la... Quedó tildado. Bueno, lo que yo iba a mostrarles a continuación eran imágenes de las primeras plantas terrestres. Eran plantas muy pequeñas, de 10 a 15 centímetros, no tenían desarrollo de órganos, bueno, estas serían, ¿no es cierto?, las primeras plantas. Rhynia, que es uno de los géneros que ustedes seguramente los tienen presente. Cooksonia es otro. Xilophyton. Bueno, eran pequeñas plantas con hojas pequeñas o a veces carentes de hojas, con tallos fotosintéticos, con tallos que eran rastreros,
y raíces poco desarrolladas que no desempeñan, ¿no es cierto?, anclar a la planta, a la parte aérea, y cumplir con esas funciones de absorción y de transporte, sí, hacia el sistema vascular. Entonces eran zonas de humedales, zonas saturadas en agua, y justamente, ¿sí?, estas fueron las primeras. Esto sería como los lugares donde podríamos ver Cooksonia, por ejemplo. Las estructuras reproductivas se encontraban en las partes terminales, que son los esporangios, donde se producían las esporas. Y poco a poco, lo que decía la diapositiva anterior, que después de la aparición de estos helechos, se transformaron, ¿no es cierto?, en plantas dominantes de la superficie de la Tierra, y también alcanzaron un gran desarrollo hasta constituir bosques de helechos gigantes que alcanzaron hasta 25 metros de altura. Aunque en la actualidad muchos de ellos, de esos helechos, ¿sí?, se han extinguido. Tenemos helechos arborescentes, pero que no alcanzan esas dimensiones. Bueno, estos serían algunas, ¿no es cierto?, algunos de los representantes. Lepidodendron, forma adulta, miren, toda la parte basal, el tallo y la ramificación y las hojas y esporangios terminales, dicopodiófita. Lepidodendron, formas juveniles, otras clasificadas como pteridospermas, o sea, una transición entre los grupos que se consideraban pteridófitas y el comienzo de aquellas de las plantas con semillas. Calamites, algunas de las algunos de los géneros parientes de extintos ya estos géneros calamites, parientes de las actuales equisetales. Sigilaria, y algunas que aparecen, por supuesto, o coexisten, algunos géneros fósiles de las gimnospermas. Bueno, esto sería una reconstrucción a partir de los fósiles hallados. Bueno, esta también serían la dominancia de esos bosques. Bien, nosotros sabemos que hay helechos de tamaño pequeño, que miden unos pocos centímetros, a también aquellos helechos arbóreos que lo vamos a conocer en el transcurso de la clase, pero que alcanzan, ¿no es cierto?, como máximo 20 metros de altura. Estas plantas son traqueófitas, son plantas vasculares y como tales presentan verdaderas raíces, tallos y hojas, como el resto de las plantas vasculares. ¿Qué ha ocurrido? En algunos casos han perdido algunos o varios de estos órganos durante el transcurso de la evolución. Algunos de ellos vamos a ver también hoy. Los tallos, como vimos recién, pueden ser verdaderos troncos, pero también en la mayoría se encuentran tallos subterráneos. Esos tallos subterráneos reciben un nombre que ustedes han visto en las modificaciones de tallo, rizomas, a partir del cual, ¿no es cierto?, crecen las raíces. Muchos de los helechos cultivados tienen rizomas que presentan pelos o escamas y a partir de los cuales surgen las hojas, que nosotras las llamamos frondes, y son las características de los helechos por los cuales nosotros los cultivamos. Pero también vamos a decir que dentro de este grupo hay helechos que tienen hojas, ¿sí?, llamadas licófilos, hojas de las licófitas, y los eufilos, hojas verdaderas. ¿Qué pasa con los licófilos? Son hojas que se caracterizan por tener una sola nervadura central y son pequeñas, mientras que los eufilos
presentan láminas grandes, destacadas, pueden haber también algunas más pequeñas, y a esas hojas se las denomina frondes. Las frondes pueden tener lámina entera o estar hasta varias veces divididas y pueden estar cubiertas por pelos, escamas o ceras de diverso color. Bien, para comprender, ¿no es cierto?, cómo a partir de esas primeras plantas que yo les presenté, que esta barrinia, o algunas de los géneros que hemos visto que tenían tallos dicotómicos con pequeñas hojas, micrófilos, se postula a través de una teoría telómica cómo a partir de esos ejes que tenían ramas bifurcadas o dicotómicas, que carecían de hojas, por eso se decía áfilas, A es negación, filo es hoja, esas primeras ramas se las denominó telomas. Entonces hay una teoría que explica cómo a través de diferentes procesos elementales fueron modificándose esos ejes áfilos para desarrollar primero, ¿no es cierto?, una estela bastante compleja con trazas foliares, y también cómo se desarrollaron otro órgano vegetativo que son los megáfilos u hojas, grandes hojas de los helechos, y los esporangios. Alicia levantó la mano, dice. Buen día, Alicia. Bueno, entonces vamos a explicar cómo se desarrollan a través de esta teoría, ¿no es cierto?, las hojas pequeñas de los licófilos, uninervias. ¿Sí? Entonces, a partir de estos tallos, acá tenemos un eje donde tenemos todo el tejido vascular y hay un poco de parénquima, ¿sí?, a través de una enación, ¿sí?, un desarrollo lateral, y luego la bifurcación de ese haz vascular hacia esa prolongación desarrolla por enación un micrófilo, una hoja uninervia, ¿no?, característica de los licófilos. O también otra situación que explica esta teoría telómica es que pudo haber ocurrido, ¿sí?, a partir de ejes que fueron bifurcándose y presentando esta parte de desarrollo, ¿no es cierto?, de parénquima y venación, pudo haber ocurrido reducción. O sea, serían los dos posibles caminos por los cuales han surgido los licófilos. También en algunos libros van a encontrar micrófilos, o sea, hojas uninervias, ¿sí?, a través de estos dos procesos: enación, el primero, y reducción, el segundo. ¿Qué ha ocurrido con respecto al desarrollo de los megáfilos, o también conocidos como eufilos, las expansiones laminares llamadas frondes en los helechos? Bueno, se habla de diferentes procesos, ¿no?, que esas ramas dicotómicas se alcanzaron un mismo plano, se desarrollaron, ¿no es cierto?, tejido parenquimático a través de esa laminación, como ven en la figura C, esa laminación que ocurre, ¿no es cierto?, lo que está en la parte central sería tejido vascular, la laminación de tejido parenquimático, y también pudo haber ocurrido de que hubo un desarrollo de uno de los ejes seguido de laminación para conformar lo que nosotros conocemos como hoja
pinnada, ¿no es cierto? Una lámina dividida, característica de los helechos y que se llaman frondes. Esto sería a través de dos procesos, que sería planación, ¿sí? Culminación, planación, laminación. Por supuesto que acá tenemos que agregar, ¿no es cierto?, las trazas foliares. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que a partir de un eje en el tallo también pudo haber ocurrido la divergencia hacia la lámina y la formación de la traza foliar? Entonces, el origen de los megáfilos, tenemos aquí planación, recuerden siempre eufilo, verdadera hoja, y debajo tenemos, ya aprovechando, ¿no es cierto?, los esporangios, las estructuras reproductivas terminales en esas ramas dicotómicas, que también algunas de las ramas fueron portando los esporangios y otras eran ramas vegetativas, con lo cual se desarrollaron, ¿no es cierto?, por un lado las hojas, los órganos vegetativos, tallos y hojas, por otro lado los órganos reproductivos. Bueno, eufilo, helechos. Bueno, estos eufilos, para algunos también megáfilos denominados, mega es grande, hojas notorias, con una rica venación, con un mesófilo importante, se originaron por lo menos independientemente 3 veces. Una en los helechos, otras en el grupo conocidos como colas de caballo, que ya lo vamos a ver, y otra en las plantas con semillas. Bien, vamos a ver que los helechos y licófitas se denominan plantas vasculares, sabemos que no forman semillas, tampoco forman flores o desarrollan flores, entonces vamos a preguntarnos cómo se reproducen. En general vamos a recordar, como ustedes lo vieron en biología general, los helechos van a pasar por 2 estados a lo largo de su vida. Una es la parte reproductiva, una reproducción sexual en una estructura que es el gametofito. Vamos a verlo en un momento. Y otra es la producción de esporas en un órgano que es el esporofito. Se reproduce entonces el esporofito, es el que va a producir asexualmente las esporas. El gametofito, que es la generación haploide, va a través de estructuras masculinas y femeninas, producir las células o gametos y va a desarrollar el embrión, que va a desarrollar nuevamente un esporofito diploide. Bueno, lo que nosotros usualmente vemos es el esporofito, o sea, la generación diploide. Este helecho con serrucho que cultivamos y otros helechos hermosos que alegran nuestros hogares o los jardines, son o constituyen la generación esporofítica, o sea, la generación diploide, que tiene hojas, que tiene tallos, que tiene raíces. En la cara abaxial, generalmente en la cara inferior, suelen haber estructuras como las que se muestran en la figura, pueden ser circulares, alargadas, diferentes morfologías, que serían los soros. ¿Qué son los soros? Son estas estructuras que las podemos visualizar, pero que en realidad están constituidas por numerosos esporangios. Dentro de esos esporangios, por meiosis, se van a producir las esporas. Entonces, por eso, recuerden, hablamos de esporofito. Acá tienen diferentes
ejemplos, y por ello se caracterizan las familias, la familia Blesnacia, el género Blesnum, ¿sí? Vemos las grandes frondes o acá tenemos el esporofito completamente desarrollado, por ahí el rizoma es muy breve, las raíces y todo lo que sería la hoja desarrollada. Y en la cara inferior, a través de estas líneas que se llaman senosoros, tenemos distribuidos y agrupados los esporangios. Otro helecho que conocemos, que también se cultiva por su delicadeza, o aparece espontáneamente en los lugares muy húmedos, generalmente en el interior, si algunos del interior, en los pozos donde se extrae agua todavía manualmente, en la parte de los ladrillos, en las oquedades de esos ladrillos, aparecen estas hojas de helechos que se llaman culantrillos. Tienen esta forma, las pínulas, una forma de abanico, flaveladas, y protegidos por el margen que se dobla de la hoja, se encontrarían, acá lo podemos ver en la figura, los esporangios, y dentro tenemos las esporas. Este helecho aparece en cualquier lugar mientras de la ciudad crece, donde se cayó un poquito de revoque, donde está húmedo, se llama teris, es el género teris. Lo vemos sus frondes, algunas muy desarrolladas, pero también en épocas, ¿no es cierto?, en que se desarrollan los esporangios, podemos ver en la cara abaxial o en vez de la hoja, de la lámina, los esporangios. Bien, entonces cuando hablamos de esporofito, acá vamos a traer a mención este esquema para que nos vayamos familiarizando. La generación diploide que tiene raíces, rizomas y frondes, y la que va a aportar los esporangios y va a producir en esos esporangios las esporas, ¿sí?, es la generación diploide, acá tienen 2N, es el esporofito, ¿sí? Esas esporas que se dividen o que son originadas por meiosis son haploides, van a germinar y van a desarrollar la otra generación que es el gametofito, que muchas veces ustedes la conocen como protalo. Puede ser una generación muy delicada, pequeña, laminar, puede ser cordiforme, y ese protalo o gametofito es el que va a aportar los anteridios y los arquegonios, donde se van a producir en los anteridios las células o gametas masculinas, anterozoides, y en el arquegonio se va a producir la gameta femenina, ¿sí?, el óvulo o la ósfera. ¿Tá? Entonces, protalo o gametofito se encuentran los órganos sexuales, el femenino arquegonio, el masculino anteridio. En algunas especies esos órganos están en protalos separados. ¿Qué va a suceder? Ese protalo es de corta vida y va a durar hasta el momento que se produce la fecundación, se va a desarrollar el embrión, suele ocurrir, ¿no es cierto?, en presencia de agua, y de allí las plantas son sensibles a los cambios ambientales, debemos ver esto también. El óvulo fecundado va a originar un nuevo esporofito que va a formar el rizoma, las raíces y los frondes. Generalmente acá tenemos la espora, ¿no es cierto?, que va a germinar, va a desarrollar, acuérdense que acá tenemos homorricia primaria, es un único eje, se va a producir la fragmentación, ¿no es cierto?, la división celular para formar un órgano laminar que lo trajimos
como generalidad, pero pueden ser cordones de células y donde se van a desarrollar los arquegonios, donde justamente va a formarse la ósfera, y los anteridios, donde se van a formar los anterozoides. Producida, ¿no es cierto?, la fecundación, se desarrolla el embrión, que es unipolar, y se vive un tiempo a expensa de ese protalo, y luego desarrolla la raíz, el rizoma y las frondas. Bien, entonces si nos ubicamos en estas licófitas y helechos, podemos darnos cuenta de que estamos en presencia de un grupo que tiene alternancias de generaciones. Una generación diploide, ¿sí?, el esporofito, y una generación haploide, el gametofito. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bien por los que están respondiendo, y supongo que hay alguna pregunta. Espero y tomo un poquito de agua. Bueno, Eugenio, ahí me están respondiendo. Bueno, ahora que sabemos las generalidades, ¿no es cierto?, de este grupo tan importante, vamos a ver cuáles son las nuevas propuestas de la sistemática de este grupo, como para entender los cladogramas, entender cuáles son los caracteres compartidos, las sinapomorfías. Recordemos el pasaje por Introducción a la Taxonomía, la sistemática, donde vimos los cladogramas, y sabemos que las clasificaciones biológicas se basan en relaciones filogenéticas. Esas relaciones surgieron durante la evolución, y también lo que preocupa y ocupa a los taxónomos y a los sistemáticos en particular es establecer los grupos monofiléticos, es decir, aquellos grupos que incluyan el ancestro en común y todas las especies que derivan de él, ya que la filogenia es la mejor explicación de la diversidad biológica, y por lo tanto la filogenia es la principal causa de las similitudes y diferencias entre los organismos. Entonces, podemos pensar que si dos especies cercanas comparten características similares, es más probable que esto se deba a haber heredado esas características de un ancestro común que a dos adquisiciones independientes de características idénticas. Sabemos que eso puede suceder, pero en general podemos partir de esta premisa. De esta manera, a medida que se van dilucidando las relaciones filogenéticas, entre los organismos, las clasificaciones van cambiando para reflejar esa filogenia y esas relaciones. Entonces, nosotros habíamos visto, esto es para recordar, para ver, para relacionar, de que teníamos clasificaciones, ¿sí?, que correspondían o estaban representadas por dendrogramas, ¿sí?, que eran, digamos, eran árboles evolutivos por un lado, filogramas, y cladogramas en la escuela filogenética. Ya que en el transcurso de esta materia nos podemos encontrar, de esta asignatura, con lo que recordamos como cladogramas. Sabemos, ¿no es cierto?, que en la raíz se comparten algunos caracteres ancestrales, caracteres primitivos, vamos a recordar, plesiomorfías,
sin plesiomorfías, y hacia las ramas terminales, acá representadas están los taxones, que comparten caracteres derivados denominados sinapomorfías. Muchas veces vamos a ver autapomorfías o caracteres derivados presentes en un solo taxón. Bien, entonces lo que vamos a encontrar varias veces es una información de caracteres en la raíz de esos cladogramas o en los nodos internos o internodos o en las ramas terminales, como sucede, ¿no es cierto?, aquí en las autapomorfías. Entonces, vamos a llamarlas, ¿no es cierto?, apomorfías a los caracteres derivados y plesiomorfía a los caracteres primitivos. Esto es nada más para recordar. Y recordar que siempre, ¿no es cierto?, vamos a considerar los grupos monofiléticos. Acá seríamos que nosotros estamos ante A y B, no comparten un antecesor común más reciente con C, D y E. Entonces, muchas veces vamos a encontrar una definición que son grupos parafiléticos. O también donde existen antecesores diferentes de esos taxones terminales, vamos a hablar de grupos polifiléticos. Bueno, en estos cladogramas lo que se busca justamente es establecer, ¿no es cierto?, los grupos monofiléticos. Bien, entonces, recordando, en la escuela filogenética o cladística es un método de análisis filogenético que explícitamente busca entender las relaciones filogenéticas, utiliza grupos monofiléticos o clados, muchas veces nos vamos a referir a clados, reconocidos ¿por qué? Por los caracteres derivados compartidos sin apomorfías. Las sinapomorfías, ¿qué son? Son los estados de caracteres que se originaron en el ancestro común del grupo y se encuentran en todos sus miembros. Muchas veces vamos a encontrar caracteres que son caracteres moleculares, son caracteres basados en las secuencias génicas del ADN cloroplástico o del ADN mitocondrial o del ADN nuclear, ¿sí?, a la par de las características que recién vimos, que son las características morfológicas, el desarrollo de los filos o los eufilos, el desarrollo, por ejemplo, de los embriones en las embriófitas, en las plantas terrestres, o también a través de estos dos procesos que recién vimos, de las licófitas, por enación o reducción de los micrófilos. Entonces, los caracteres que se utilizan están vinculados con estructuras morfológicas, vegetativas, reproductivas y también recientemente, desde el año 98, se realizan secuenciación de ADN cloroplastidial, mitocondrial y nuclear para sostener y ver de algún modo con mayor información la consistencia de esos clados. Bien, ahí entonces están señaladas, y cuando ustedes revisan en internet o buscan, bueno, voy a buscar un cladograma, van a observar, ¿no es cierto?, justamente esta ramificación que tienen este tipo de representación de cladogramas o dendrogramas, y van a aparecer, como en este caso, caracteres que se encuentran en la raíz del clado, ¿sí?, como por ejemplo las traqueófitas o plantas vasculares que aparecen en los taxones terminales. Están comprendidas las licófitas y eufilófitas y espermatófitas, o sea, las plantas con semillas, comparten
simples geomorfías como ser un sistema vascular, xilema con traqueidas. ¿Qué tienen las traqueidas? Las traqueidas están fuertemente lignificadas. Profe, disculpe, me aparece como borrado arriba, dice plantas terrestres, asumo, pero no sé si a todos le pasa igual. Me aparece como un cuadrito que no me deja leer lo que dice el... Sí, es esto, plantas terrestres, Sí, embriófitas. pero no, claro. No sé cómo sacarlo de ahí, pero dice plantas terrestres, embriófitas, ¿sí? ¿Está? Eso es lo único que... Y después tenés plantas vasculares, traqueófitas, que son todas las que estuvimos viendo ahora. Las licófitas y eufilófitas, que serían los helechos, y está incluido en este cladograma las espermatófitas, o sea, plantas con semillas. ¿Lo ven todos? Bueno, ahí me están respondiendo que sí. Hacia abajo, hacia la raíz, ustedes tienen dos círculos, dos, negros en colores, en negrita, ¿sí? Que dan los caracteres que comparte todo el grupo de las plantas vasculares o traqueófitas, que sería el sistema vascular, xilema con traqueidas y traqueidas fuertemente lignificadas. ¿Sí? ¿Qué aparecen después? En las licófitas aparecen las características de esa hoja licófila, micrófilos, pequeñas hojas uninervias, pero también aparecen las características reproductivas que sería esporangio lateral reniforme. ¿Sí? Y hacia arriba aparecen géneros. Género izoetes, ¿sí? Porque está en cursiva. A partir de ahora tienen que prestar atención a eso. Selaginela, que es un género, y aparece una familia, Lycopodiaceae. Acá estoy, Lycopodiaceae. Acuérdense de la terminación aceae, que es familia. Si estamos hasta ahí, podemos hacer que esas letras que aparecían en el cladograma como A, B y C tomen ahora nombres de taxones, ¿sí? Entonces, esos taxones, cuando hablamos de taxones, podemos estar refiriéndonos a un orden, a una familia, como en el caso, a un género, ¿sí? Entonces, izoetes aparece con una... Qué lástima no estamos en una clase que podamos interactuar, pero es, ¿qué sería ese círculo que aparece y dice xilema secundario? A ver, ¿quién responde primero? Tiene 0,25 para el parcial. ¿Qué sería el carácter xilema secundario que aparece solo en izoetes? Una apomorfía. Y como estás en un solo taxón, Polifilético. no, polifilético era, acuérdense que era polifilético cuando eran grupos. Ahora estamos en un cladograma, estamos viendo caracteres, estamos viendo simples geomorfías, estamos viendo apomorfías, sinapomorfías, autapomorfías. Barrera Aldana responde autapomorfía, ¿sí? La autapomorfía es una apomorfía, bien como lo dijo la otra alumna que no registré su nombre para el 025, que es que se encuentra en un solo taxón, ¿eh?
El xilema secundario se encuentra en Izoetes. Es un género que vamos a ver. Está una autapomorfía. Y si me voy hacia la base, ¿no es cierto?, al internodo, donde están las licófitas, vemos sinapomorfías. La primera es una vegetativa, micrófilos, hojas pequeñas uninervias. Y otra sinapomorfía es una estructura reproductiva que es el esporangio. El esporangio tiene una ubicación lateral y tiene forma arriñonada. Esporangio reniforme. Bien, ahora avanzando, dejando atrás a las licófitas y en el internodo, vemos que hay características que se refieren a la secuenciación del ADN del cloroplasto y a destacar una inversión de ese ADN, que comparten todos los grupos que se encuentran por encima de este internodo. Y a su vez aparece un carácter morfológico que son los megáfilos, las frondes. Todas estas características comparten el grupo de las eufilófitas, y también llamadas helechos. Pero también, si vemos un poquito más arriba, involucra a las espermatófitas. Como hoy dijimos, varias veces surgieron el carácter de presencia de hojas desarrolladas, megáfilos, helechos, el grupo de los equicetales, de los helechos cola de caballo, y en las espermatófitas. Y esto es lo que evidencia ahora de lo que hablamos anteriormente. Bien, ¿qué vamos a ver en las diferentes diapositivas a partir de ahora? Vamos a ver que hay características referidas a la anatomía de la estela, del tejido vascular presente en estos taxones, Psilotase, Ophioglossase, y en un grupo donde se encuentran los helechos, que ya vamos a ver por qué se llaman leptosporangiados, que son numerosos y que ahora, como esto es un cladograma sencillo, no están representados. Maratiales, Equisetum, todos ellos comparten una anatomía de estela en particular, y a partir de acá, esta sería una autapomorfía, ¿sí? Leptosporangios en este grupo de helechos leptosporangiados. Y en las espermatófitas, para terminar, aparece el xilema secundario. Bueno, este cladograma lo podemos dejar para que ustedes lo analicen después. Seguramente Naike va a retomar esta parte y les va a mostrar. Bien, si estamos hasta ahí, podemos seguir con otro cladograma que yo les dije que aparecía, a ver si esto se corre, en el Raven, Biología Vegetal, que todos lo tienen digitalizado. Miren, este cladograma. Les dejo un momento para que miren desde la raíz, miren las licófitas y las eufilófitas. Todas las que aparecen con asteriscos son grupos fósiles, ¿sí? Lepidodendrales, zoosterofilófitas, Cooksonia, en el grupo de las licófitas, ¿sí? Y después, y tenemos, ya con parientes cercanos a las plantas con semillas, otros grupos aneurófitas, Archaeopteris.
Bueno, este cladograma lo tienen que tener siempre presente. Aquí van a encontrar las características justamente importantes cuando hablen de tejido vascular, porque se habla de traqueófitas, cuando mencionen, ¿no es cierto?, traqueidas muy lignificadas, ¿sí? ¿Qué información tienen aparte? Hay una información en millones de años, 420 millones de años, ¿sí? Aparece acá riniófitas, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del silúrico. Y hay otros grupos, hay otra información, 410 millones de años, o sea, un poco más adelantado en el tiempo, devónico, ¿sí? Y las características. ¿Qué aparece de nuevo? Lo que vamos a ver en el transcurso de la clase. Si los helechos son isosporados, si tienen un tipo de esporas, o si tienen dos tipos de esporas y se llaman heterosporados. ¿Estamos? Aparece anatomía de las estelas. Hay, miren, ¿se acuerdan que hoy hablábamos que algunos grupos pueden carecer de algunos órganos? Como acá vemos en los silotales, pérdida de raíz. Raíz, tallo y hoja, que son los tres órganos importantes, que en algunos casos y a través de la evolución se han perdido. Y en ese grupo de silotales ha ocurrido eso. Otros caracteres, miren, que comparten no solamente los helechos y las lignófitas, es que tienen anterozoides multiflagelados y megáfilos. Bien, todas estas que aparecen con asteriscos, recuerden, son helechos fósiles. Bueno, Licófita, grupo monofilético, hermano de las eufilófitas. Diversificación parece haber comenzado hace 200 millones de años, lo que generó las especies actualmente conocidas. Recién se inició hace unos 80 millones de años, o sea, toda esa diversificación. Las licófitas fueron muy diversas y abundantes en el Carbonífero y constituyeron los depósitos de carbón, los mayores depósitos de carbón. ¿Dónde se encontraban? Dominaban los pantanos costeros, dominaban las áreas bajas en los ambientes tropicales. Las características, estas serían es un fósil, ¿no es cierto?, las improntas, tallos dicotómicos, vean que sigue ese de 2 en 2 con esporangios terminales. ¿Sí? Esta sería Cooksonia, que es la planta vascular más antigua conocida, y fueron encontrados Cooksonia, restos, ¿no es cierto?, los fósiles, en países de Gales, Escocia, Inglaterra, República Checa, Canadá y Estados Unidos. Serían los lugares donde se hallaron estos fósiles. Riniales, Rinia también estuvo integrada por un mínimo de 10 géneros, aparecen a finales del Silúrico y se extinguen al final del Devónico. Ese esporófito estaba caracterizado por ejes sin hojas, presentaban división dicotómica con esporangios terminales y las estelas eran protostelas. Epidermis a veces con estomas y los esporangios se desarrollaban, ¿no es cierto?, a partir de numerosos estratos. Esos son esporangios multiestratificados llamados eusporangiados. Y tenían esporas de un solo tipo, eran isosporados. Tienen un sistema de raíz, rizomatosos y rizoides. Bien, entonces, Anaí te está haciendo una pregunta. Te escucho, Anaí.
¿querés hacerme por chat? Porque no escucho tu pregunta. Ah, fue sin querer. Está bien, está bien, está bien. Bueno, Profe, ¿puede explicar de vuelta el sistema de lineales, la ramificación, algo así que dijo, que se me cortó a mí el internet, el audio, perdón? bueno, El siempre sistema